Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer en este video es realizar este ejercicio. Yo les voy a mostrar cómo lo tienen que encarar. Así les sirve de punto de partida para resolver. ¿Sí? Bien. Crea un algoritmo tal que dado como datos la categoría y el sueldo de un trabajador, calcule el aumento correspondiente teniendo en cuenta la siguiente tabla. Imprima la categoría del trabajador y su nuevo sueldo. Bien. Vamos a tener en cuenta este cuadro que vimos al inicio de la unidad. Las etapas de la resolución de un problema resumidas en la entrada, proceso y salida. En la entrada, ¿qué tenemos? Punto de partida o definición del problema a resolver, identificar los elementos necesarios y requerimientos. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Entrada. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Tenemos que calcular el sueldo nuevo, que es el sueldo base más el porcentaje de aumento, ¿no? Dicho así como en enunciado, digamos, no enunciado, como una afirmación. ¿Qué elementos necesitamos? La categoría, que es un número entero, y el sueldo base, que es real. Bien. Podríamos poner también el porcentaje de aumento y lo que nos resta pensar es cómo calcular, qué operación tengo que hacer para calcular ese sueldo nuevo. Sueldo nuevo es igual a el sueldo base más el sueldo base por el porcentaje. Lo voy a poner así. A ver, chicos, aclaración. Yo estuve hablando con las profes de matemática y sé que ustedes manejan porcentajes, ¿sí? Hay muchas maneras de resolverlo, pueden hacerlo en regla de 3, como ustedes quieran. Yo lo resuelvo así, pero el cálculo en sí es el que a ustedes les parezca, ¿sí? Eso lo quiero aclarar. Bien. Esto va a ser, digamos, nuestro resultado. Voy a poner acá resulta, sí, no sé si acá, sueldo nuevo, sueldo base. Bien. Acá tendríamos todos los elementos. Tendríamos que pensar también qué estructura vamos a usar. Justamente, si tenemos que calcular un aumento según la categoría,
Incluso acá podríamos poner calcular sueldo nuevo según la categoría que corresponda, ¿no? O sea, van a ver que cuando lo empezamos a decir, a pensar, sale la estructura automáticamente. Según un sí múltiple. Piénsenlo también de esta otra manera. Si yo diría, crear un algoritmo tal que dado como datos la categoría y el sueldo del trabajador, se calcule un 20% de aumento. Imprima la categoría al trabajador y un nuevo sueldo. Se entiende que hay una sola categoría, hay un solo aumento, entonces al ver una sola categoría no hay ninguna verificación de nada, ¿no? Es una secuencia, como que va todo derecho. En cambio, acá, si ya tenemos como varias alternativas, eso lo convierte en condicional. Y como tenemos categorías enumeradas, sale según, ¿no? Como pase de gol. Estructura según. Bien. Ahora el proceso es el algoritmo. Que yo ya lo tengo acá escrito. Ejercicio 1. Bien. Lo voy a achicar para que tengamos esto a la vista. El primer paso, que no es obligatorio, pero lo vamos a hacer como para hacerlo todo bien completo, es definir qué tipo de dato es cada variable. ¿Sí? Entonces, sabemos que sueldo base va a ser como real definir categoría como entero, definir sueldo, yo puse sueldo nuevo, está bien, sueldo nuevo como real. Bien, ahí tenemos definidas las variables. Ahora, ¿qué sigue? Estos elementos que necesitamos que ingrese el usuario. Escribir ingrese categoría. Voy a hacerlo más corto. Y sueldo. Leer cat. Leer sueldo base. Bien. Y ahora empiezo a aplicar la estructura de según. Según cat hacer. Bueno. Si es 1, voy a hacer el sueldo nuevo es igual a sueldo base más sueldo base por 15%, que es 0,15. Bien. De ahí voy a escribir, voy a imprimir, como decía el enunciado, en la respuesta. Escribir su categoría es cat y su sueldo es de... Bien. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta partecita y la voy a reproducir.
Ustedes dirán, profe, pero esto es distinto a lo que hicimos nosotros a lo que hicimos nosotros en clase, perdón. Sí, es distinto. No quiere decir que está mal lo que hicimos en clase. Siempre que les digo, hay que buscar lo más eficiente. Y muchas veces lo que hace un programador, es crear un código y después mejorarlo o depurarlo. ¿Sí? Nosotros podemos tomar lo que hicimos en base de crear un sueldo nuevo para cada categoría. En cambio acá vamos a usar una sola variable, porque lo que queremos saber es cuál es el sueldo. ¿Sí? El sueldo total. Acá me faltó algo, no sé si se dieron cuenta, yo me acabo de dar cuenta. Esto, su sueldo es... Bien. Vamos a probarlo. Voy a usar números enteros 1070, bien. Como para que salga automáticamente. Su categoría es 1 y su sueldo es de 1150, está bien. Me equivoqué yo. Bien, quiero mostrarles algo más. Verán que usar la misma variable para cada categoría no está mal. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos al algoritmo, bueno, según la categoría 1, hace esta cuenta. Sueldo nuevo va a dar tal resultado, se imprime y termina. Según categoría 2, el sueldo nuevo va a ser tal, se imprime y termina el algoritmo. Distinto sería si nosotros necesitaríamos imprimir los 4 sueldos nuevos. Pero en este caso no nos interesa. Así que así termina nuestro algoritmo. Definimos los elementos de entrada, que es necesario como para pensarlo, porque a veces, como hicimos, hay que pensar qué es lo que pide, no hay que quedarse solamente en si es condicional o no, porque hay que resolverlo. Después el proceso, que es escribirlo en pseudocódigo, y la verificación cuando y la salida cuando lo verificamos, cuando lo ejecutamos, empezamos a probar y vemos que todo va bien, ¿sí? Lo que agregué, como para que quede el código más eficiente, más lindo, es: de otro modo, categoría inválida, no hay aumento. No hay aumento, sí, no hay aumento, voy a poner, no hay pues establecido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si escribimos otra categoría que no sea 4? 8. Bueno, sí, pongo mi sueldo. Categoría inválida, no hay aumento pues establecido, ¿sí? De esta manera como que nos queda un poco más compuesto. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Les mando un beso enorme.